Pues muy buenas noches, queridos oyentes, y como siempre, bienvenidos a este primer programa de la sexta temporada de La Pica en Flandes. El programa decano, el programa de referencia, el programa motor del mundo cívico-militar, donde confluyen información, opinión, táctica, estrategia, geopolítica, digamos un programa ya de referencia, y queremos agradecerles muy sinceramente su lealtad, agradecer a la cadena Decisión Radio que apueste por nosotros, y lo que le queremos animar es a nuestros oyentes del mundo cívico-militar, la gran familia cívico-militar, es gracias por seguir con nosotros y por favor compartan los vídeos, los podcasts por iVoox, por YouTube, desde luego porque venimos en esta sexta temporada con, digamos, una hoja de ruta, con una serie de contenidos, una serie de cuestiones que yo creo que marcan un cambio importante en La Pica en Flandes a la hora de gestar, promover esa opinión y también, no lo vamos a negar, esa influencia en el mundo político para que desde luego la voz de los veteranos de las Fuerzas Armadas sea escuchada por fin por la clase política, porque este mundo cívico-militar tiene mucho que hacer, mucho que ofrecer y mucho que opinar, ¿eh? Y al que no le guste, pues ¿qué le vamos a hacer? Tendrá que acostumbrarse, ¿eh? Bien, bueno, rápidamente antes de entrar en este primer debate que precisamente va a tratar el tema de la seguridad, ¿no? Tan importante en los tiempos presentes, como hacemos siempre, voy a muy rápidamente tratar las efemérides que, como siempre, nos prepara, digamos, el coronel Salafranca, el presidente de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios, al cual desde aquí le enviamos un cordial saludo y agradecimiento por estar siempre puntualmente enviarnos las efemérides. Pero no podemos tampoco evitar una triste noticia que ha tenido lugar, digamos, la semana pasada, que nos ha llenado a todos de dolor y de pena, pero bueno, también de satisfacción por haber conocido a una figura sin lugar que ya ha partido este mundo a encontrarse con el Padre Celestial y con su Padre terrenal, que no es sino que es la gran figura de Peregrina Millán Astray, la hija del fundador de la Legión, que falleció tristemente, sorpresivamente, que nos ha dejado desde luego al mundo de los veteranos legionarios pues prácticamente huérfanos, porque es una mujer que siempre se ha implicado con nosotros y que para nosotros era tenerla como el testimonio vivo del vínculo ese afectivo, vínculo militar que tenemos con el fundador de la Legión. Fue enterrada el domingo pasado en el cementerio de Galapagar. Hubo una misa en la iglesia de la Asunción, una iglesia con presencia institucional, con infinidad de coronas de flores, con cientos, vamos a decirlo así, de veteranos legionarios, y desde luego donde se cantó el Novio de la Muerte y pudimos hacer esa despedida que ella siempre habría deseado, una despedida pues casi como la de su padre, ¿no? El difunto fundador de la Legión. Y en fin, es la vida, nos ha tocado este trance y desde luego pedimos a todos nuestros oyentes una oración por doña Peregrina Millán Astray. Rápidamente las efemérides. El 12 de septiembre del año 1309, la conquista de Gibraltar, además por almogávares. A pesar de las resoluciones de la ONU, Gibraltar no ha sido devuelto por los británicos y desde luego La Pica en Flandes vamos a reivindicarlo siempre, porque realmente es una usurpación y hay que ver también lo que ha pasado con lo del vertido de ese petrolero que por negligencia de las autoridades gibraltareñas de la colonia pues está causando un desastre ecológico. Pues desde luego aquí conmemoramos esa conquista de Gibraltar por Fernando IV de Castilla con los almogávares en vanguardia y exigimos la devolución de esa colonia a España. Otra fecha importante, el 6 de septiembre del año 1522, regreso a la expedición del Elcano. Otra fecha importante, el 8 de septiembre del año 1565, la fundación de San Agustín en la Florida, importantísimo. Otra fecha, 8 de septiembre del año 1921, la acción de Casabona tras el socorro de Melilla, el convoy de Casabona, dentro de las acciones de la reconquista de la zona oriental del protectorado, estaba en una situación crítica hasta que la decidida acción de legionarios irregulares consigue dar la vuelta al combate, causando un enorme número de bajas al enemigo. Otra fecha importante, el 8 de septiembre del año 1925, el desembarco de Alhucemas, que sirvió de ejemplo para que Eisenhower llevara a cabo luego el desembarco de Normandía. Esto es para los que desconocen la historia militar española, ¿no?
Otra fecha importante, 11 de septiembre del año 1925, la liberación de Kudia Tahar, y el 9 de septiembre del año 1941 la incorporación de la División Azul al frente del Este, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, dicho lo cual, cedo la palabra al teniente general Pérez Alemán para que introduzca esta cuestión del tema de las amenazas, las seguridades, y luego pues tener un animado debate en esta primera parte. Adelante, mi teniente general, por favor. Rápidamente. Toda política general de un gobierno se basa en tres patas fundamentales, que es la política socioeconómica, la política exterior o internacional y la política de defensa y seguridad. Bueno, pues desde hace ya muchísimo tiempo, yo creo que ya son todo el tiempo que llevamos del sistema de salido de la transición del 78, el tema este de defensa, que es fundamental para el cumplimiento de las otras dos políticas, porque si estamos inseguros, difícilmente se puede llevar a cabo una política social, de económica y de relaciones internacionales si no se tiene una capacidad de defender lo propio y aliarse para defender el conjunto. En fin, esa defensa, esa política de defensa es contar primero con unos medios para llevar a cabo esa misión. Pues da la sensación de que en el ámbito político este pensamiento, esta voluntad de mantener la defensa nacional, pues se queda muy alejada de lo que es necesario para tener sobre todo una capacidad de disuasión que nos permita impedir que nadie con aficiones o ambiciones que nos puedan perjudicar, pues atreva a meterse en terreno donde no debe. En este aspecto, pues la forma lógica y racional es estudiar qué amenazas o riesgos se tienen en contra de nuestra seguridad para defendernos de esas amenazas y de esos riesgos. Y, en consecuencia de ese estudio y esas posibilidades que podemos tener, esas vulnerabilidades que podemos ofrecer, presentar y organizar y preparar los medios necesarios para hacer frente, primero, a que, conocido la postura de una nación, otra u otro ámbito, el que sea, no actúe sobre ella, y por otro lado, si llega el momento, pues tener los medios y los planes necesarios para hacer frente a ello. En ese aspecto hemos ido dando pasos para atrás y nos encontramos en una situación, yo no me atrevo a decir porque llevo ya muchos años retirado, pero mi observación y mi impresión es de que estamos bastante indefensos. Este tema, pues políticamente no se trata. Desde que empezó la transición, las Fuerzas Armadas parece que eran más perjudiciales para los fines políticos que seguían los partidos, o por el motivo que fuera, la intencionalidad. No voy a salir yo dando una definición, puesto que no tengo el conocimiento total de la situación, pero no cabe duda que los resultados ahí están. Las Fuerzas Armadas han ido disminuyéndose en potencialidad y en capacidades, los presupuestos de defensa, las limitaciones en las plantillas, la falta de cobertura de esas plantillas de unidades muy limitadas ya, etcétera, etcétera. Es decir, que en ese aspecto, pues no cabe duda que la voluntad
de quien tiene la obligación constitucional de la defensa del Estado, que es el gobierno, y a través del poder legislativo, pues no da las normas correctas. Las amenazas, por supuesto que existen. Existen amenazas y no vale aquello de que cayó el muro de Berlín, ya no va a haber guerra en el mundo. No, estamos viendo que no es así. Pero es que además nosotros tenemos la amenaza permanente del sur, que bueno, hay que estar en buenas relaciones diplomáticas de todo tipo, pero conocemos que es una amenaza la intención permanente de nuestro vecino marroquí en lo que se refiere a nuestro territorio nacional, que son las plazas y sus islotes que tenemos en África. En ese aspecto, pues ya hemos visto, vamos, más reciente no puede ser, las declaraciones de una exministra del presidente Zapatero en el mismo Tetuán, pues no sé, justificando que efectivamente las ambiciones del marroquí pues están muy justificadas y son muy de tener en cuenta para buscar una solución. En fin, por otro lado, las Fuerzas Armadas, pero el gobierno, el primero el gobierno, los medios son las Fuerzas Armadas, pues ante esa amenaza tiene que reaccionar de una forma clara en la integridad territorial de España. Integridad que abarca a todos los territorios que pertenecen a España. Hemos hablado, y ya termino, de esa amenaza que en su día, como además en la negociación con la OTAN no se incluyeron dentro del abanico de territorios que afectaban al artículo 5 del tratado, pues se denominó amenaza no compartida. Es decir, que era una amenaza directamente a España y que tenía que resolver España con sus propios medios, inicialmente. Así que ante eso se hacía unos planes, cuando yo era joven oficial de Estado Mayor, se hacían unos planes, se hacían unos programas, se estudiaban esas amenazas y los riesgos año a año. Con arreglo a eso se hacían unas necesidades de unidades, unos paquetes operativos, y con arreglo a eso se elevaba al escalón superior, que era el entonces Alto Estado Mayor, cogía el de los 3 ejércitos, cada uno con sus planes, y se organizaba un plan estratégico conjunto, el famoso PEC, que era lo que ante la amenaza o el riesgo existente, lo que había que tener disponible y pensar pues en lo que hemos hablado muchas veces de movilizaciones, de completar unidades, etcétera. Entonces todo eso yo no tengo una idea muy clara de que se siga haciendo de una forma tan clara. Respecto a la otra posible amenaza que nunca ha dejado de existir, no es ahora con el tema de Ucrania, sino de mucho antes, siempre la OTAN tenía previsto unos planes ante cualquier situación que desequilibraba el equilibrio existente después de la Guerra Fría, y exigía también a las naciones miembros una serie de documentos de sus posibilidades con arreglo a las amenazas que se llamaban compartidas. Y ante la amenaza compartida, pues se hacía un documento que además se elevaba no solamente al Alto Estado Mayor, sino también a la OTAN, para que tuviera en cuenta o supiera con qué contaba con su aliado español. Y era un documento que en siglas inglesas denominábamos el DPQ. Entonces, este documento, todo esto se organizaba, se preparaba, se estudiaba de acuerdo con la amenaza que los servicios de inteligencia, tanto nacionales como de la OTAN,
ofrecían o daban a los distintos ejércitos. Y en fin, esas amenazas, ese estudio, pues hay que tenerlo permanente y sobre todo ante lo que se deduzca del estudio de esas amenazas, unas y otras, se debe tener preparado la reacción correspondiente. Y eso es lo que yo puedo aportar inicialmente y que ahora complementen el resto de tertulianos. Muchísimas gracias, mi teniente general, por su intervención. Cedo la palabra rápidamente al general Fontela. Adelante, mi general. Yo solamente hacer un comentario sobre las declaraciones de la ministra socialista Trujillo, que aparte de ser una ignorante, y no sé si será un delito, pero de luego roza la traición, porque eso da alas al enemigo, romper la cohesión interior y dar al enemigo para que, como es su costumbre, porque hay que tener en cuenta que Marruecos siempre que ha podido ha empleado la fuerza para quitarnos territorio. Me refiero al Perejil, hace pocos años, INNI, el Sahara, etcétera. Así que no hay que dudar que ha empleado la fuerza cuando la ha considerado oportuno y que podía sacar tajada. Pues esta ministra, es curioso que no hable de Gibraltar. ¿Por qué será? ¿Por qué será que los políticos hablan de Ceuta y Melilla y qué sabrá los Gibraltar de los políticos para que no se metan con Gibraltar? ¿Qué sabrá Marruecos del señor Sánchez para que unilateralmente y de forma personal reconozca la marroquinidad del Sahara? ¿Qué sabrán? Nada más. Una postilla hablando de lo de Gibraltar y para que veamos el espíritu defensivo ante las amenazas de nuestros políticos, del color que sean, recordar aquello de cuando las Malvinas le preguntaron qué pasaría con los Gibraltar. Esto es una cosa, lo de las Malvinas y Gibraltar tiene una relación, y el ministro de Asuntos Exteriores de turno dijo, ese es un caso distinto y distante. Pues ese es el espíritu que tiene la política o los políticos nuestros desde hace 40 y tantos años. Era distante, pero no distinto. Sí, sí. Pero aprovechó la sinfonía. Desde luego, desde luego. La verdad es que, y además ahora que hay un desastre ecológico, ¿dónde están los del Prestige ahora mismo que Gibraltar han provocado? Yo estoy convencido de las autoridades gibraltareñas, Fabián Picardo, porque quiere desarrollar urbanísticamente esa playa, la playa que se llama de los catalanes, y al final han hecho como suelen hacer los ingleses, un caos, una guerra para luego sacar partida, ¿no? Partido de ello. ¿Y dónde están los de las pancartas, el no a la guerra, el nunca más? O sea, esto realmente los movimientos ecologistas se ven dónde están. Nada, y simplemente porque me ha dado pie a ello, comentar que el otro día estuve con un alto diplomático ruso y me satisfizo mucho el constatar cómo sí saben los rusos las resoluciones de la ONU que establecen que hay que devolver Gibraltar a España. O sea, puede ser que la ministra Trujillo, la ministra del truco, no lo sepa, pero en España, quiero decir, en el mundo hay gente con poder que sí sabe que Gibraltar tiene que ser devuelta a España. Bueno, nos queda muy poquito tiempo porque la verdad es que... Pero un minutito, mi coronel, y un minutito, don Fernando. Adelante, mi coronel, por favor. Bueno, yo pienso que la principal amenaza que tiene España, con mucha diferencia sobre las demás, es la amenaza interior. Bueno, la disgregación de nuestra patria no deja de avanzar. Esto es claro, cosas que hace 10 años pues eran impensables, pues ahora están ocurriendo con la indiferencia de la mayoría, como la próxima liberación de abyectos criminales de la ETA, que además son festejados por los paletos de su pueblo. Hay un proceso de blanqueamiento de la ETA, como la última ley de la memoria esta totalitaria o democrática, como la quieran llamar, que los ensalza como luchadores contra la llamada dictadura de Franco y su epílogo que lo consideran hasta el año 83 ya gobernando el PSOE y siendo presidente del gobierno Felipe González. Bueno, ante esta situación que es palpablemente clara, podía dar muchas más precisiones, pero ¿para qué? Si están en la mente de todos y en las noticias que aparecen en los periódicos todos los días.
Pues los militares tenemos una postura muy difícil. Hemos jurado solemnemente defender a España, su integridad territorial y su orden constitucional, y vemos claramente que esto se está vulnerando, que estamos, claro, de fuerza de interposición en Líbano, teniendo en casa lo que tenemos. ¿Cómo se puede estar aparentando que todo esto es normal, que no nos afecta, que el gobierno proveerá? El gobierno elegido por el pueblo, cuando no es así, el gobierno no está elegido por el pueblo, es una suma de retazos, una suma de partidos minoritarios, algunos de ellos como los separatistas votados por unos miles de españoles en una nación de 46 millones de habitantes. Esto no lo quiere el pueblo, se le está engañando. Claro, los altos mandos me consta que han informado al gobierno de esto sin ninguna consecuencia. Los retirados, bueno, un general que simplemente leyó lo que dice la Constitución al respecto fue cesado violentamente, y los retirados que manifestamos públicamente lo mismo, pues fuimos también violentamente denostados por el actual ministro y criticados por algún general en reserva. Bueno, así están las cosas, y se debería tener en cuenta que los trágalas al pueblo español nunca han resultado. No le resultó a Napoleón, no le resultó a los liberales del siglo pasado, que tuvieron que moderarse tras 2 guerras civiles, y tampoco le resultó al anterior Frente Popular. ¿Repetiremos la historia? Pues ahí queda ese magnífico análisis, escueto análisis del coronel Collins, que yo creo que da en el clavo. Estamos ya prácticamente fuera de tiempo. Lamento digamos, esta situación en esta primera parte. 30 segundos para que don Fernando centre el tema y ya pasamos a la segunda parte. Adelante, don Fernando. Pues ya solo una pequeña acotación. Será difícil hacer frente a las amenazas con políticos que solo piensan en su bien particular. Y un ejemplo es el caso que hemos hablado de la ministra de Zapatero. ¿Por qué ha dicho lo que ha dicho? Porque se echó un novio marroquí, lleva años viviendo en Marruecos, casualmente ha muerto recientemente, y a lo mejor pues para quedar bien allí quería congraciarse con las autoridades. Nada más. Pues ahí queda dicho eso. Primera parte, magnífica parte. Animamos a nuestros oyentes, por favor, que sigan con nosotros, porque la segunda es continuación de la primera, el nuevo formato de la Pica en Flandes, que inauguramos esta temporada, que esperamos que sea de su satisfacción, donde incidimos en el debate y en el análisis de los problemas actuales que tiene España. Muy buenas noches, que los oyentes sigan con nosotros, por favor.